Hoy estoy trabajando en la búsqueda de biomarcadores para un diagnóstico temprano de enfermedades neurodegenerativas. Yo hago hincapié en sinucleopatías, que es decir, que son aquellas proteínas un tipo de proteína que es la alfa-sinucleína y que está mutada. Por eso mi tesis doctoral se orienta a lo que es Parkinson. Ujú. La primera etapa, hay toda una etapa in vitro, que es bioinformática, cultivo celular y un modelo de ratón con Parkinson. Después de ahí he logrado un consentimiento de pacientes sanos, es decir, aquellos pacientes controles que no tengan un tipo de diagnóstico de ese tipo de enfermedad. Y ahora en julio me deberían dar el consentimiento por parte bioética para poder trabajar con pacientes con ese tipo de enfermedad. Yo estoy trabajando con un neurólogo que le gusta también la investigación y vamos a encarar de la parte no solo extracción de muestra, sino todo un conjunto de la clínica del paciente, de la epidemiología. El neurólogo ese que tengo contacto tiene 220 pacientes, para que te imagines. A mí me sorprendió un montón. Y bueno, la primera etapa sería, cuando tenga el consentimiento, hacer la primera extracción y hacer todo lo que es la determinación por pruebas bioquímicas de la alfa-sinucleína, mandar a espectrometría de masa para poder detectar diferentes proteínas en esas muestras. ¿Por qué? Porque yo planteo en la hipótesis de mi tesis es que hay unas partículas, que esas partículas se llaman vesículas extracelulares. Tienen la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica, cosa que es muy difícil de conseguir. Por eso, viste que los medicamentos son casi inaccesibles por la barrera en el sistema nervioso. Bueno, la primera etapa entonces es poner a punto la metodología, que yo ya lo hice, puse a punto la metodología para poder aislar esas partículas que yo le llamo vesículas extracelulares. He hecho en cultivos donde demostré que esas vesículas, por un lado, pueden estar en sangre periférica y por otro lado son las encargadas, de un cierto modo, de diseminar esas enfermedades. Eso lo hice en cultivo celular, en modelos de ratón que tenían Parkinson, que fue un Parkinson inducido. Lo pude detectar la alfa-sinucleína y otros biomarcadores que todavía son resultados preliminares. Entonces, es decir que se está cumpliendo, que es posible detectar biomarcadores de ese tipo de enfermedades en una muestra sanguínea común y corriente de la bioquímica. Y Y la, bueno, como le decía, la perdón, idea es ¿sí? detectarlo de forma temprana en jóvenes, por ejemplo. Ahí va, sí. Y ahí una vez que tengo todo eso, vamos a los pacientes. Yo con mi grupo control, es decir, paciente como nosotros, no tenemos ese tipo de enfermedad neurodegenerativa, versus paciente con ese tipo de enfermedades, principalmente el Parkinson. Yo ahí al hacer proteómica voy a ver diferentes perfiles de las proteínas. Bien, y entonces puedo ver las proteínas que está aumentado en el paciente con Parkinson y las que no. Ujú. Después de ahí hay la tercera etapa de probar esas proteínas, es decir, con anticuerpos específicos contra esas proteínas a pacientes de menor edad, por ejemplo, en un rango de 40 a 60 años, que es donde justamente está apareciendo ese tipo de patología. Antes se hablaba mayores de 60, hoy estamos hablando mayor de 40 años. Y sin hablar de que hay terapias de sostén, está apareciendo mucho tratamiento de lo que es excitación de las neuronas y todo lo demás, pero todavía es tardío el diagnóstico. El diagnóstico es clínico y es tardío. Yo apunto en que sea un diagnóstico temprano, entonces todas las terapias que se están dando es más efectiva. Claro. Entonces sería un trabajo de detección, no sería una cura. Hay que aclarar eso. No, no, yo soy bioquímica y trabajo desde la bioquímica justamente en eso. Y mis planes afuera del doctorado es, con esas mismas muestras de los pacientes, hacer un biobanco, cosa que acá en Mendoza no hay, y creo que son una o dos en toda la Argentina, biobanco de ese tipo de pacientes. Y obviamente en un futuro me encantaría tener muestras post-mortem, es decir, de tejido, para realmente corroborar la fisiopatología y todo lo demás con personas.
Claro. Eh, en eso me puse a trabajar en lo que es el protocolo para presentar al comité de bioética. Eso se va a llevar tiempo, mínimo 2 años, pero bueno, está en un futuro. Y es un poco, por un lado, un poco tocante, si se quiere decir, porque es como recordarte todo lo vivido, ¿viste? Por un lado, y por otro lado es acordarte de uno mismo lo fuerte que fui. Porque tengo 7 hermanos más, somos 8 hermanos, yo soy la sexta y ninguno de mis hermanos no fue ni a la secundaria. Entonces, mi papá, por ejemplo, no sabe leer, no sabe escribir, no tiene celular. Cuando está en la casa alguna de mis hermanas, me llaman por el celular de mis hermanos. Pero si no, no tengo contacto con mi papá, excepto que yo vaya o que me llame por otro celular. Entonces, recordarme un poco también esa vida, esa rutina, a veces es chocante, pero por otro lado agradezco porque fue el impulso que también tuve. Y eso también lo que yo quiero transmitir a la gente de la chacra, porque yo soy chacrera de Misiones, del el fenotipo posta, que también podemos buscar otras oportunidades. Más allá de que me encanta la chacra, obviamente que yo creo que ahora no sé si trabajaría en la chacra, pero sí me gustaría vivir, qué sé yo, pero de no tener esa vida sacrificada. Yo veo, todavía sigo viendo a mis hermanas a mantener, a trabajar en la chacra, lo que es cosechar maíz, mamón, tabaco, y ya como a veces me duele porque no han tenido las mismas oportunidades que yo. Entonces, como Cris- y, viste, yo pasaba mucho tiempo con mi abuela materna, era muy apegada a ella y ella era como más o menos más sabia, por así decirte, y ella me decía que yo tenía que estudiar y ella quería que yo fuera maestra. Después me fui a la secundaria y era una escuela plural, éramos 11 más o 11, dependiendo 12 el año, y era desde primer año hasta séptimo. ¿Qué Entonces escuela el es? maestro también, ¿sí? ¿Qué La escuela escuela, era? la escuela 741 en Paraje Siete Vueltas, que ahora está cerrada, porque no hay alumnos y los alumnos que hay lo trasladan a otra escuela en Paraje Villafañe, creo. Entonces también tuvo como toda una motivación, empecé a leer, me gustaba. Obvio que sufrí un montón, yo con mi primo y mis hermanos teníamos que caminar un montón, eran 7, 8 kilómetros de ida y la vuelta. Después, si quieres, puedes buscar de Paraje Doradito a la escuela y vas a ver todo el camino, habían arroyos, si llovía no podíamos ir a la escuela. Y terminé séptimo y estaba mi abuela viva, falleció en el primer año de la secundaria y me decía a mi papá que me tenían que escribir, me tenían que escribir. Bueno, fue toda una pelea de cambio de pensamiento con mis padres porque ellos no Claro. estaban acostumbrados. Me escribieron a una UGL, viste esas que terminan octavo y noveno. Hice 20 días ahí y se abrió un colegio secundaria, el IEA número 9. Es un Ujú. colegio técnico que nos ofrecían comida al mediodía porque era todo el día, transporte, qué sé yo, y yo dije, bueno, esa es mi oportunidad. Yo me fui literalmente la primera que me escribí y la primera que me recibí de técnica. Yo soy la primera técnica en producción agropecuaria de ese instituto. Fui ahí y ahí en segundo año se contactó una asociación, que es la Asociación Conciencia. Ellos lo que buscaban era en zonas rurales a gente como yo de vulnerabilidad no solo económica, sino también en lo que es estudios educativos. Hicieron toda una entrevista, qué sé yo, y me empezaron a becar. Toda la secundaria prácticamente, porque empecé en segundo año, fui hasta sexto. De ahí quería, por un lado, primero pensaba ir a gendarmería, porque viste que es una salida fácil, em, Claro. pero y después cuando la gente del colegio se empezó a enterarse y decía, ¿por qué vas a ir a gendarmería si tenés una capacidad? Yo en ese entonces era como mi salida porque no tenía. Hablé con la secretaria del instituto ahí, que era muy piola, la señora Tania, y también con mi tutora de la Asociación Conciencia, y dijimos, no,
tipo, vamos a buscar la vuelta, pero no. Entonces, mi idea era ir a estudiar agronomía y después por casualidades del destino dije, no, yo me voy a Posada a estudiar bioquímica. Me llevaron a Posada a estudiar bioquímica porque tampoco he ido a Posada, por más que ahora es algo normal, pero imagínate yo, una chica del interior, no he ido nunca a Posada sola, entonces me acompañaron, me ayudaron a escribirme a la universidad. Y ahí, bueno, 2018 empezó todo y ellos me siguieron. También tuve mucha ayuda de la parte de que cuando no sabía qué hacer, tanto en la vida personal como en la universitaria, tenía una tutora. Ella había estudiado en la UNAM eh, y me acompañó en todo ese proceso. Inclusive fue una de las que me involucró en el tema de investigación, de decir, Cris, si te gusta, metete, contactar con gente. Y así fue que llegué a las primeras becas de investigación dentro de la facultad de la UNAM. Claro. Gente de la universidad para becas, entonces obtuve becas SIM, beca UNAM, todas las becas que te imaginas, yo me las sacaba. Eh, y ahí fue que empecé con ayudantías. Y ahí me mandaron la información del Instituto Balseiro. Cuando leí los requisitos, necesitaba una carta de recomendación por parte de un doctor. Y por suerte o gracias a Dios, la doctora Jordá, que para mí es una de las mejores profesoras de la UNAM, sin duda, de bioquímica, em, ella ya me conocía, yo estaba en su cátedra, me acerqué y le dije, profe, tengo esa oportunidad, necesito una carta de recomendación. Mis antecedentes todos estaban para irme, pero ellos ni aceptaban tus documentos si no había una carta de recomendación. Es así. Me hice una carta de recomendación y me saqué la beca. Y encima, como yo todavía no podía creer, porque creo que fui la primera bioquímica en irme al Instituto Balseiro de Misiones. Como no podría creer, lo pregunté a ellos, al correo del Instituto Balseiro, si realmente me habían aceptado, porque yo no creía. Me dijeron que sí, que si yo, me indicaron todo lo que tenía que hacer. Incluso me ayudaron a sacar los pasajes las profes de la universidad, porque yo nunca había viajado a avión, no sabía lo que era hacer un check-in, no sabía nada. Fui al Balseiro, era una beca todo pago, desde pasaje hasta comida y plata extra para gastos. Me fui al Balseiro y me cambió la vida. Dije, porque antes de irme al Balseiro, mi mentalidad era o hacer investigación ahí en Posadas, o volver al interior, que en mi pueblo hace falta bioquímico, ¿viste? Todo en el interior hace falta bioquímico, mi idea era volver. Bueno, cuestión que cuando me fui al Balseiro es otro mundo, es una otra tecnología. He estado con microscopios, he trabajado en 2022 con microscopios que recién ese año se instalaron en la UNAM. Como un mundo aparte, microscopía electrónica, trabajé todo. Y me habían ofrecido quedarme allá, pero yo me había readaptado en servicio de microscopía, todo. Tendría que trabajar ahí en servicio de microscopía. Yo le dije que no, que yo quería sacarme una beca doctoral para hacer un doctorado. Cuestión que iba a hacer un doctorado ahí, pero como la beca que te paga CONICET y vivir en Bariloche no coinciden, Claro. empecé a ver otros temas que también me interesaban. Y ahí fue que justo coincidencia, acá el instituto donde estoy hoy, en el Instituto de Histología y Biología de Mendoza, y el que mandaba muestras al Instituto Balseiro, a donde yo estaba en la parte de caracterización de materiales. Las muestras de las neuronas que venían de ese instituto. Claro. De acá lo mandaban allá, era un proyecto en conjunto. Y entonces hablando con mi director del Balseiro, me dijo, fíjate, siempre te llaman, qué sé yo. Entonces, bueno, yo dije, bueno, termino, porque a mí me faltaba todavía en Posadas bioquímica, se recibe con una tesis. Entonces me faltaba terminar mi tesis de grado para recibir mi bioquímica. Bueno, eso era ya marzo, abril, me volví, rendí mi última materia que también me quedaba, fisiopatología, terminé las prácticas que tenía que hacer, hice mi tesis y mientras hacía mi tesis y todo eso, yo estaba en contacto con el investigador que me habían contactado acá del instituto para preparar plan de tesis para presentar una beca doctoral, antecedente, todo. El 4 de agosto de 2023 me recibo de bioquímica, pero el mes siguiente, el 7,
para pedir el certificado de título en trámite y me presenté con ISET. Hasta que tuvo un tiempo hasta que me den como la beca de CONICET, hasta que yo pueda venir para acá. He estado trabajando como bioquímica y he estado haciendo también PCR para determinaciones de clamilla. Y así fue que llegué acá. Y entonces saqué la beca 2023, cuando hubo un cambio de gobierno, he sacado el puntaje más alto de Mendoza también, que le recortaron. Tipo, tuve suerte. Claro. Ahí adentro de todas las becas que habían recortado, porque hubo un recorte muy feo de becas, casi la mitad. Así que nada, y ahí llegué acá. ¿Y la vida ahí en Mendoza qué onda? Me encantan las montañas. Mendoza es muy lindo para vivir, muy, muy lindo, es como tiene de todo. Yo quiero sumar no sé si se puede, pero soy defensora de la educación pública. Obviamente un agradecimiento a la Universidad Nacional de Misiones y todo lo que voy a hacer para poder defender la universidad lo haré porque fue la oportunidad. Y quisiera terminar con esa frase que estudiar no es una obligación, es una oportunidad.